Lectura de la página 187. El plan de perdón del Espíritu Santo. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. Es desvanecer la creencia de que eres algo separado. Por tanto, es pasar por alto toda idea de error. Perdonar es eso, pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario, creerás lo que tu percepción te muestre. Estarás buscando diferencia. Estarás al acecho del más mínimo detalle para juzgarlo, condenarlo. Y por tanto, lo creerás real. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es. Si quieres conocerte a ti mismo, mírale desde esa sintonía con tu fuente y no aceptes ninguna otra visión. Estate al acecho y entrega cualquier tentación de verlo en el error. Pues que esta es la forma en que te verás a ti. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside tu realidad. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No te corresponde a ti desarrollarlo, solo pedirlo, entregarte. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Y por tanto no los verías en nada ni en nadie. Creer que los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Y si no siguieses a ese guía, tus errores no podrían ser corregidos. Y es necesario que lo tengas claro y te convenzas y lo practiques, retirando toda idea de saber, de controlar, saber lo que interesa y lo que no, lo adecuado y lo no. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres en ese estado de conciencia pesada, de esta sensación de limitación que crees sobre ti. Es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Y la tienes a tu disposición en ese estado de frecuencia en que colapsas tu mente cuando te entregas al silencio. Por tanto, la expiación es una elección acerca de cómo compartir que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades, al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir, la capacidad de verte separado con la capacidad de encontrarte en la unidad en la que eres. Él transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego,
o las juzgarás como él hace. Y el daño que puedan ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que puedan aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. Y esta es la lección que tienes que hacer. Esta es la única manera en que puedes entregarte a la expiación para que sea realizada. Confiando. Nada más. Pues el ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca sería viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. Hacerte creer que sabes, que puedes, con todos esos consejos que te habla ahí en el interior de esa cabeza que crees ser. Y después te dice que te has equivocado y que eres culpable y que mereces castigo. Y así repite este proceso una y otra vez. Así es como el plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Mas, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido, que hay objetivos que te están esperando, que hay formas de ser feliz, lograr la paz, la felicidad, la completitud y abolir el miedo en el mundo, y que no los conseguirás jamás porque te falta algo, porque no eres suficientemente adecuado, no tienes la capacidad o la personalidad. Por una u otra manera, te harás sentirte culpable y te castigarás sin darte cuenta por no ser suficiente. Entonces es como creerás no merecer el amor ni el reconocimiento y andarás mendigándolo. Y tal como no crees merecerlo, contemplarás que nadie te reconoce ni te ama. Y esto que pretende el ego que aceptes no tiene sentido. Pero si no te das cuenta, continuarás haciéndolo. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como fueron siempre porque expresan ideas que son eternas. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No le des crédito, no lo creas, no le confieras realidad. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente, o creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Te creerás el artista invitado, creerás que te has creado a ti mismo y que tienes el poder de manipular el mundo y todo tal como lo estás viendo. Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores, en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe, y lo demuestra.
Cada vez que penetras en ese estado de frecuencia alineada con tu fuente, ese canal que llamamos Espíritu Santo, te muestra con claridad dónde te encuentras y que solo estás enfocando la vida que eres en un cuerpo, en un nombre, o en unas manos, o en unos objetivos. Mas no estás en las formas, no estás en lo material, estás en esa consciencia que se da cuenta de todo, que lo contempla todo y lo interpenetra. Y desde esta sintonía, efectivamente, puedes ver que el ego no existe y que es una fantasía. Solo cuando te pierdes, te distraes, entras en tu especialización, te pierdes en la identidad y entonces el programa ego humano trata de demostrarte que todo eso es muy real, que es muy palpable y que te dejes de fantasías, que lo importante está aquí, en seguir luchando, sacrificándote para merecer. Sigue pues las enseñanzas del perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que a Él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti, y a menos que aceptes esto no podrás saber cuál es tu función. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego cree que él es quien debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene la menor idea de lo que éstas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene ni idea de lo que percibe. Es caótico. ¿No te das cuenta? ¿No has tenido suficiente experiencia para darte cuenta que todas aquellas ilusiones, todas aquellas fantasías que te prometían paz y felicidad, completitud, abundancia, abolición del miedo, nunca duraron demasiado, aunque las consiguieses? ¿No tienes la sensación de estar persiguiendo una manzana que nunca llegas a saborear? ¿No tienes la sensación de estar completamente engañada por esa voz que habla en tu cabeza y que te asegura saber y que te dirige cuando sigues a pie juntillas para encontrarte en una nueva desesperanza? Si el ego no tiene, y por tanto tú no tienes ni idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Podrías plantearte esto. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. Él elige un guía completamente demente. Cuando estás eligiendo ese guía, no puedes por menos que ser completamente demente. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente.
Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta. Y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que sigo yo. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo al juicio final, sino que, por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Se lo entregas con cada crédito que le das. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno a la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? El juicio final, tu último juicio sobre el Hijo de Dios. Se acabaron los juicios erróneos, las ilusiones y las fantasías. El Hijo de Dios es inocente. Y lo veo en todo. ¿Cómo iba a ser este retorno a la cordura temible? ¿Qué podría ser temible sino las fantasías que vives? ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. ¿Cuál es la realidad que quieres dar crédito? Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado. Mas ello solo se debió a que no sabías quién eras, te habías olvidado, te habías dormido y estabas soñando. Pues de haberlo sabido no habrías podido equivocar. No te habías podido nunca equivocar de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en fantasías, no la puedes encontrar. Por eso, nunca llegas a saborear esa manzana en el mundo, los objetivos realizados, los triunfos ilusionados. Nunca saben tal como creíste, pues son fantasías. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego y de estos puedes encontrar una infinidad, todos los que puedas imaginar. Puedes correr tras ellos a lo largo del tiempo, será por tiempo. Mas la desesperanza, como te digo, siempre será su final. No busques más significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos, y así, por algún tiempo, son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea las fantasías, desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no había desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Criatura de Dios, mira la realidad, está aquí, te pertenece a ti, a mí y a Dios, el amor, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. Y esto solo te corresponde entregarte a la experiencia de ello, retirar de en medio a esa persona con la que te identificas, por otro lado inocente, pero retirar todos sus contenidos y colapsar ese estado de frecuencia con tu fuente a través del Espíritu Santo.
Adelante.